vamos a hablar justamente de estos anteproyectos de ley. Está con nosotros la defensora adjunta, Tamara Núñez del Prado. Bienvenida, un placer tenerla acá. Buenas noches, ¿cómo está toda la gente que nos está viendo a todo pulmón? Priscila, muchas gracias por invitarme y presta para responder cualquier pregunta que tengas. A ver, hablemos un poquito de estos proyectos, por favor, estos anteproyectos que se están presentando a la Asamblea. ¿Cuál es la necesidad, a raíz de qué se dan? Bueno, el primer proyecto, que es el Acuerdo de Vida en Familia, es un proyecto que fue presentado al Defensor del Pueblo hace unos 6 meses atrás, en septiembre del año pasado, en el cual las personas LGBTI están buscando un reconocimiento a los derechos fundamentales hacia la familia. Nosotros lo hemos recibido, hemos hecho todo un estudio muy exhaustivo constitucional dentro del área constitucional que tiene la Defensoría. Después el área de desarrollo normativo también lo ha revisado. Hemos hecho un trabajo muy arduo en el cual hemos corregido este proyecto que fue presentado por las poblaciones y al final, una vez que lo hemos terminado, lo hemos socializado a nivel nacional en los 9 departamentos, participando aproximadamente más de 700 personas que han podido ir a los talleres de socialización. En Tarija ha sido muy fructífero porque no solamente ha participado la población, sino también la gobernación y la alcaldía, que son socios estratégicos. Y la verdad que hemos construido un proyecto con toda la población, el cual el Defensor del Pueblo el día de hoy lo remitió a la Asamblea Legislativa para que ahí lo puedan discutir, lo puedan estudiar y si tenemos toda la suerte, este año también pueda ser aprobado. ¿Qué engloba este anteproyecto? ¿Qué engloba? A ver, básicamente el artículo 63 de la Constitución Política del Estado no permite el matrimonio entre un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Solamente permite el matrimonio entre mujeres y hombres o unión civil entre mujeres y hombres, dejando desprotegido a un grupo muy grande de parejas homoparentales que el día de hoy están conviviendo y no teniendo seguros a corto o a largo plazo o la posibilidad de hereditaria. Hablamos de parejas homosexuales. De parejas homosexuales o de familias compuestas por parejas homosexuales. Por otro lado, tú tienes una normativa que es muy moderna, muy revolucionaria, como es el Código de las Familias. Antes se llamaba Código de Familia. En el imaginario de que solo existía una familia, la de papá, mamá, hijitos, la típica que sale en muchos eslogans. Pero bueno, en Bolivia no es así. En Bolivia hay una multiplicidad de familias. Tenemos madres solteras, padres solteros, niños que viven con los abuelos, niños que viven con los tíos o con una familia extendida. Entonces es el Código de las Familias. Y dentro del Código de las Familias se reconocen las familias diversas. Tanto así que el artículo 5º transitorio del Código de las Familias obliga al Estado a crear una normativa para poder proteger y regular a las familias diversas. Al no existir la posibilidad del matrimonio o de la unión civil, creemos que es conveniente poder proteger bajo los derechos de la familia a estas familias que ya existen, ¿no? Que ya están constituidas, que están viviendo. En mi caso, yo doy el ejemplo con mi caso siempre. En mi caso, yo tengo una pareja que es mujer, 2 mujeres, no nos podemos casar en Bolivia. Ella tiene hijos, yo tengo hijos, yo protejo con mi seguro y doy toda la seguridad a mi hija, a mis hijos y a mí, pero no le puedo dar a ella. Sus hijos están protegidos por el padre biológico de los niños. Entonces, la única desprotegida de toda la familia es mi novia, porque no tiene ese acceso. Y así pasa en muchas familias. Temas hereditarios también los hemos visto, que cuando muere una de las 2 partes de las parejas homoparentales, queda totalmente expuesta y inclusive hemos visto casos que la familia era homofóbica, pero se entera que murió su pariente, le quita todo, la deja botada a la calle a la otra persona y se queda con todo, habiendo sido crítica ante esa relación, ¿no? Entonces vemos que no hay una seguridad jurídica de las familias homoparentales, por lo cual habría que hacer este desarrollo normativo para proteger a la familia. ¿Solo en estos derechos o se pueden establecer otros? Estos ya tener los derechos de un matrimonio.
No, porque el matrimonio puede adoptar. Aquí las personas Ahí no van a poder adoptar. que contraen ABF no pueden adoptar porque no son un matrimonio constituido y no son hombre y mujer como estipulan las leyes. No tienen todos los derechos plenos, pero por lo menos garantizamos que los derechos de familia estén. Es ilógico, yo siempre lo digo, ¿no? A mí me da vergüenza decir que he tenido que abandonar un derecho para obtener otro. Yo me tuve que divorciar y inicié mi proceso de divorcio por la ley 807, porque la ley 807 dice que tú tienes que estar viuda, divorciada o soltera. Entonces yo tenía que estar divorciado, entre comillas, para poder acceder a mi cambio de identidad de género. Entonces tenía que abandonar ciertos derechos para obtener un derecho a la identidad. Y creo bueno, que pero eso es no que es tampoco correcto. se puede tener todo, ¿no? ¿O No, cómo? ¿y tú no lo tienes? No, pero ¿cómo? ¿Tú puedes casarte? Claro que puedo ¿Y tú tienes casarme. derecho a la identidad con el género que te identificas? Claro que sí. Entonces, ¿por qué yo no puedo ser igual que vos? No, no digo que no puedas, Tamara. Hago referencia a lo que dice la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado reconoce el matrimonio entre hombre y mujer. Y Sí, los pero derechos no que tú me prohíbe, estás... Pero no prohíbe el Pero matrimonio. reconoce eso. Pero está mal. Porque No, se supone ahora, que esté bien o mal, eso ya es dentro otra de la cosa, ¿no? Constitución Política del Estado hay derechos que son supras, y esos derechos que son supras son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a ejercer toda la ciudadanía plena, los derechos fundamentales. Entonces es una contraposición dentro de la misma Constitución. Entonces es algo que está mal. Es algo que está mal, para mí es pésimo, porque tú no puedes decir que existen ciudadanos que pueden tener unos derechos y ciudadanos que no pueden tener otros derechos. Y Pero es eso lo dice algo la Constitución, y el momento que se hizo las modificaciones en la se hizo Constituyente porque no se pudo establecer eso, ¿no? Dentro de la Constitución, así como el artículo 14 de la Constitución reconoce la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero más arriba me están discriminando porque yo no puedo acceder al derecho al matrimonio. Obviamente el derecho fundamental está sobre un derecho de creencia o sobre un derecho civil, porque es un derecho fundamental. Y en este sentido creo que las normativas tienen que ser cambiadas y tienen que ir avanzando. Se hizo una concesión definitivamente a la Iglesia Católica, sobre todo en la Constituyente, en la cual los colectivos LGTBI de Bolivia no estaban de acuerdo. Pero bueno, son cuestiones de la política donde han tenido que subsumir a una población para darle el beneplácito a una institución católica. Ahora, hay algo que no hay mucha coherencia en lo que me dices, o tal vez yo no entiendo bien, porque me dices, tuve que renunciar a esto para tener otros derechos. Y sale esta resolución del Tribunal Supremo Electoral que extracámaras me decía, no es nada nuevo, hay que explicarlo. Claro. No, esta resolución que dice que se reconocen los derechos, ¿no?, de las personas trans y que pueden casarse, ¿no? Entonces, en este caso tú podrías casarte. Yo podría casarme con un hombre. Con un hombre. Pero no me puedo casar con una mujer, porque soy mujer legalmente. ¿No ve? Entonces tú y yo, tu carnet dice Priscila, mi carnet dice Tamara. Priscila y Tamara no se pueden casar, porque eso sería un matrimonio igualitario, porque somos iguales. Exacto. ¿No ve? Tenemos el mismo género. En cambio, una persona trans heterosexual se puede casar. Ejemplo, o sea, en el imaginario que a mí me gustasen los hombres, yo me podría casar con un hombre. Y eso es lo que está diciendo la resolución. ¿Qué es lo que pasó con el matrimonio de la señora Humérez, que es la primera transexual boliviana que se casa? En varias entidades del CERECI comenzaron a negar el certificado de libertad de Estado, que es un requisito para el matrimonio. Para casar. En varios departamentos las personas trans no pudieron casarse. Entonces, lo que ha hecho esta no es resolución, este es instructivo de la señora Katy Uriona, a la cual hay que aplaudir y felicitar y mandarle un abrazo muy grande, es especificar que la Ley de Identidad de Género, en el artículo 11, en el segundo párrafo, dice que todas las personas transgéneros que hayan hecho el cambio de identidad y de imagen y de sexo adquieren todos los derechos inherentes a la nueva identidad de género que corresponden, derechos y obligaciones. ¿Qué significa? Que el día que yo me volví Tamara, ya, yo adquirí todos los derechos que tiene una mujer. Si una mujer tiene el derecho a caminar libremente por el territorio nacional, yo también lo tengo. Si la mujer tiene el derecho a votar a partir del año 54, yo también tengo ese derecho. Si la mujer puede hacer contratos económicos, en derechos socioeconómicos, yo también puedo hacerlo. Ojo que la mujer era menor de edad antes de 1956. A partir del 56 son mayores de edad las mujeres, porque antes tenía que ser tus contratos, tu esposo, tu herencia la recibía tu esposo. Bueno, el día de hoy yo también
puedo ejercer ese derecho. Si el día de hoy tú quieres hacerte una mamografía y tener un día sin que perder el goce de haber, yo también tengo ese derecho. Si el día de hoy tú te quieres casar, yo también tengo ese derecho. Por eso adquieres todos los derechos inherentes a la nueva identidad de género que has adquirido. Son cosas entonces totalmente distintas, este instructivo y lo que está pidiendo la Defensoría del Pueblo. Totalmente diferente, son cosas totalmente diferentes. Inclusive un hombre trans que está entre los 18 y 22 y 24 años, que haga el cambio de identidad de género, tiene que hacer el servicio militar obligatorio, porque esa es una obligación inherente a la nueva identidad que ha adquirido. Entonces, derechos y obligaciones se van hacia la nueva identidad. Por lo tanto, lo único que ha hecho este instructivo es decir, aclarar que este artículo dentro de la Ley de Identidad de Género promueve todos los derechos económicos, sociales, civiles, políticos. Ajá. Ahora, por ejemplo, la Iglesia dice no se está respetando la naturalidad, o sea, nacieron hombres o nacieron mujeres, ¿no? Ya que cambien de la identidad de género y de sexo como lo dice la ley, es una cosa, pero su naturalidad, o sea, cómo nacieron, es lo que no se cambia. Es como si se estuviera aceptando el matrimonio homosexual, dice la Iglesia, y rechaza este instructivo del tribunal. La Iglesia no comprende que la identidad de género es algo con lo cual tú llevas por dentro y con lo que tú te identificas. Ese es el tema y lamentablemente ellos, hay un grupo muy pequeño, gracias a Dios, yo soy muy católica, amo a Dios sobre todas las cosas, pero hay un grupo pequeño dentro de las diferentes iglesias que existen en Bolivia que son intolerantes y yo creo que la naturalidad con la que yo nací es espectacular y yo me siento la persona más natural del mundo porque Dios me hizo como soy. Y si yo tuve que soportar y bancarme un montón de pruebas que me puso la vida para ser lo que soy el día de hoy, le digo gracias a Dios. Porque si Él me trajo así y Él me hizo así psicológicamente, mentalmente, yo soy muy orgullosa de eso. Y ante esa naturalidad yo no puedo discutirla. Entonces la naturalidad de lo que ellos hablan es muy diferente a la naturalidad en la que yo vivo. Son conceptos distintos. Y son conceptos que son tuyos, míos, de ellos, de todos. No voy a pelear con la fe porque yo también tengo esa fe. Pero lo único que sí voy a pelear es por el derecho de existir, por el derecho de ser. Y en eso nadie se puede meter porque tenemos el libre albedrío que nos ha dado Dios y tenemos la libertad legal constituida no solamente dentro de la Constitución, sino dentro de la Declaración de Derechos Humanos, que yo tengo la autodeterminación sobre mi cuerpo y sobre mi ser. Tamara, en caso de que este anteproyecto que está presentando la Defensoría del Pueblo sea aceptada y promulgada y demás, se estaría cubriendo esta parte jurídica de las parejas homosexuales. Definitivamente. Y se estaría también, no sé si cubriendo o respetando los derechos, no sé si es el término correcto, con este instructivo del Tribunal Supremo Electoral a estas parejas que quieran casarse porque adquieren automáticamente los derechos de un matrimonio, ¿verdad? Con obligaciones, derechos y demás. Entonces, se estaría protegiendo ya a este Definitivamente sector. se estaría protegiendo a todos los sectores. Yo creo que Fuera de lo que dice la el Constitución. tema del matrimonio trans quedaría como tercer o cuarto nivel porque ya si se habilitaría en algún caso fortuito donde la Constitución se pueda cambiar y exista el matrimonio igualitario, el tema del matrimonio trans no tendría relevancia. Inclusive tendríamos que pensar en cambiar los requisitos de la Ley de Identidad de Género, porque puedes seguir casada con una mujer y hacer el cambio de identidad de género, o puedes seguir casado con un hombre y hacer el cambio de identidad de género. Ya no sería necesario. Lamentablemente esto no creo que se dé, por lo tanto la Defensoría está enfocada en que se protejan los derechos de la familia. Algún día lo dije y lo repetí, fue una frase parecida a la que aprendí en un congreso y dicen, estamos acá, ¿ya? Y vamos a seguir, no importa qué es lo que pase, porque mucha gente dice, es que la sociedad no está preparada. Yo digo, hay que prepararse, hay que educarse, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que ver al otro como igual, porque todos somos hijos de esta naturaleza e hijos de Dios. Entonces yo creo que es un tema de educación y de paciencia que hay que tener. A mí me
pueden preguntar 10,000 veces la misma pregunta y me lo hacen, y yo con todo el amor del mundo lo voy a responder, porque creo que ese es el deber de todos, de poder quitar los tabús, de poder quitar los prejuicios, de poder quitar las ignorancias que nos llevan a no poder entender al otro ser humano que tenemos. Lo mismo pasó con Hitler y los judíos, y lo mismo pasó el machismo con las mujeres en un momento, y lo mismo pasó el pueblo afro, y lo mismo pasó el pueblo indígena en Bolivia. Siempre han sido relegados por intolerantes, y en algún momento u en otro las mujeres hemos hecho las reivindicaciones que hemos tenido y que seguimos haciendo y seguimos luchando. Y las personas que tienen diversidad sexual e identidad de género también. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo, hemos avanzado muchísimo. Bueno, entonces, a pesar de lo que dice la Constitución, estos dos sectores, hablo de trans y de las parejas homosexuales, tendrían seguridad jurídica, que eso es lo que se quiere, que eso es lo que se está buscando. Las personas trans tienen, transgéneros y transexuales tienen la seguridad jurídica que les da el Estado a partir de la ley 807. Quienes están faltando es el reconocimiento a la orientación sexual en cuanto a las personas lesbianas y las personas bisexuales y de las ¿Qué eso es lo que busca este anteproyecto? ¿Qué es lo que está buscando este anteproyecto? Pero no pueden adoptar. No, porque no se está tocando el Código Niña Adolescentes, se está basando en el Código de las Familias. Bueno, es un tema que definitivamente está puesto en la mesa y es bueno debatirlo, escuchar diferentes voces en torno al tema. Hay una norma que es la Constitución y en base a eso se hacen todas las normas, pero se está viendo formas de proteger a diferentes sectores como lo está haciendo la Defensoría. Exactamente. Gracias, Tamara, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Priscila, y un abrazo muy grande a toda la gente, y solo les pido 5 minutos en nuestros zapatos y se van a dar cuenta que somos tan iguales como ustedes y que buscamos los mismos derechos que tienen. Gracias, Tamara.